Salvador Gándara, el alcalde de Villanueva y exministro de Gobernación durante este gobierno de Álvaro Colom, se encuentra ahora en prisión. Se encuentra en el cuartel de Matamoros, a donde ha sido llevado por un caso que no era precisamente el más conocido o el más relevante que se seguía en su contra. Se trata de un caso por lavado de 1.7 millones de quetzales presuntamente procedentes de fondos públicos por medio de la municipalidad de Villanueva y que habrían también, de manera supuesta, hasta que esto sea confirmado por un tribunal, beneficiado al propio señor Gándara y a su esposa con la compra de boletos aéreos y de un vehículo. Hemos invitado a Manfredo Marroquín, él es el director de Acción Ciudadana, una entidad que se ha dedicado en los últimos años en nuestro país a luchar por la transparencia, a combatir la corrupción. Manfredo, gracias por estar con nosotros, un invitado habitual. Conversemos en torno a lo que ocurre con Salvador Gándara. Para empezar, ¿cómo reaccionas cuando escuchas por primera vez que se captura hoy muy temprano al alcalde de Villanueva? Pues yo creo que, bueno, yo no lo tomé como una sorpresa. Creo que es un tema que ya se veía venir, no necesariamente por este caso que finalmente se le captura, por el caso asociado al lavado de dinero en la alcaldía, sino por otros casos como el de la construcción de la cárcel de Fraijanes cuando él fue ministro de Gobernación, el caso de la compra de vehículos blindados en Gobernación también, que eran supuestamente para destino de la CICIG y terminaron después en otro uso, pero es algo que yo creo que no nos toma por sorpresa ya a la mayoría. ¿Qué refleja que una persona que durante un corto periodo, aproximadamente 6 meses en el Ministerio de Gobernación, se granjeó 2 procesos que acabas de describir y luego durante, ¿cuántos? 3 periodos consecutivos como alcalde de Villanueva, tenga por lo menos este otro caso de lavado de dinero en su contra? ¿Qué refleja eso respecto del sistema guatemalteco, de la administración pública guatemalteca? Mira, lo que refleja es una debilidad ya estructural del sistema. Creo que estos casos por los que se acusa al exministro y al alcalde de Villanueva son un prototipo de una modalidad de corrupción que hay en el país, el tema de blanquear dinero a través de empresas de amigos o empresas cercanas de colaboradores, ONGs que simplemente son utilizadas como figura jurídica, pero que son prácticamente negocios particulares mandados a hacer a la medida por funcionarios públicos para entregarles fondos públicos para desarrollar infraestructura, obras que finalmente son de mala calidad o no se terminan de concluir. Y yo diría que es un caso que refleja muy nítidamente cuál es el patrón que hay de corrupción en el país, el más clásico, diría yo, en el tema de obras públicas, de desvío. Sustracción de fondos públicos, lavado de esos fondos vía una especie de maquillaje por medio de una empresa cercana al funcionario o la propia municipalidad, y luego la utilización de esos fondos de manera descarada, por ejemplo, en la compra de un vehículo para fines y de boletos aéreos particulares y privados. Y yo creo que también describe la sensación que hay de impunidad también en muchos funcionarios, de no creer que jamás van a ser alcanzados. Exactamente, ese es el punto. Pero es que tienen razón de creer, en verdad, que no van a ser alcanzados. Totalmente. Porque se ha contado hasta el hartazgo. ¿Cuántas veces se ha contado esta historia del mecanismo para utilizar los fondos, esas empresas, esas ONGs de papel, de cartón? Y no hemos visto ninguna modificación legal, por ejemplo, en la legislación para que estas cosas se corrijan, ni hemos visto una persecución diligente del Ministerio Público. Más bien lo que vemos es el perfeccionamiento de este sistema, digamos, corrupto. No ha habido voluntad política ni en este ni en anteriores gobiernos de modificar ese sistema. De hecho, yo te diría, si la justicia actuara como está actuando en este caso, tendríamos que construir no sé cuántas cárceles para cuántos funcionarios que hacen este tipo de patrón de corrupción, pero están muy cómodos todos porque no tenemos ley de enriquecimiento ilícito, no tenemos una Contraloría efectiva que funcione, no tenemos una Fiscalía Anticorrupción efectiva. Entonces, obviamente,
extraña y sorprende, como era tu primera pregunta, ver a un capturado por un caso de estos cuando sabemos que esa es la práctica común. La práctica común. Pero entonces, si nos causa alguna sorpresa, si nos sorprende de alguna manera que se haya capturado al señor Gándara, tenemos que reconocer que hay un cambio, ojalá un punto de inflexión en la justicia, o eso es ser demasiado optimista de mi parte. Yo diría que sí, porque hay que recordar que este caso es empujado por la CICIG en gran medida. Recordemos también que la CICIG no tiene como mandato investigar casos de corrupción, que yo creo que si ese hubiera sido el caso desde el origen de la CICIG, hubiera sido mucho más fácil detectar muchas estructuras dentro del Estado que operan alrededor del Estado para hacer negocios ilícitos y que finalmente están involucradas en otro tipo de crimen organizado. Pero al final es un caso excepcional porque la CICIG lo empujó. O sea, si hubiéramos dependido del sistema normal de justicia guatemalteco, creo que estaríamos... todavía esperando que la justicia despertara. Sí, así es. Y por otra parte, yo creo que estamos en un proceso electoral, no vemos tampoco oferta electoral destinada a desmantelar este sistema de impunidad y de corrupción, que ya es un sistema que ha permeado tanto, que es la forma en que se hacen los negocios ahora en la administración pública. ¿Y ves alguna manera de que, aprovechando el momento preelectoral, los guatemaltecos, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad puedan exigir una propuesta en este sentido de parte de quienes aspiran a ser reelectos o electos por primera vez? Mira, yo lo veo, ojalá se diera, pero lo veo muy difícil desde la perspectiva de la oferta política, en el sentido de que la mayoría de partidos y candidatos sigue básicamente financiándose con las mismas estructuras que hemos tenido en los últimos años, que han llevado a los gobiernos y presidentes que hemos tenido y que han dejado pasar y consolidar este sistema. Y es que el esquema de financiamiento básicamente lleva compromisos para devolver a través de este tipo de negocios el dinero con el cual se financian las campañas. Manfredo, vos también haces observación electoral, conoces cómo funciona el sistema y lo que estás viendo en este momento es que tanto Unidad Nacional de la Esperanza como Partido Patriota, las dos agrupaciones con más opción de ganar en el próximo mes de septiembre, los ves siguiendo el método tradicional, es decir, salir a buscar fondos con financistas que muy probablemente van a buscar que se les resarza luego, que se les pague con creces esa inversión que están haciendo en la campaña. Totalmente, yo no veo ningún cambio, no hay ninguna oferta ni tampoco se ve, digamos, de una forma de recaudar fondos diferente a como se ha hecho tradicionalmente. De hecho, tú lo puedes ver desde el presupuesto que han presentado los partidos al tribunal, los que lo hicieron, otros que ni siquiera eso han cumplido, de un gasto de campaña, además que es mentiroso, que es irreal, que es falso, muchos presentando el techo de campaña ahí cercana a la cifra del techo de campaña, y sabemos que gastan 3 o 4 veces, claro. de 3 a 4 veces. Y que el tribunal es tanto incapaz como indolente frente a esa por lo duplicación menos del hasta gasto. el pasado, digamos, en las elecciones pasadas, el tribunal no tenía la capacidad de demostrarle a los partidos que sus informes son falsos, son irreales y que no reflejan la realidad de lo que gastan. Esperamos que este tribunal sí lo haga porque tiene, creo, condiciones, tiene el tiempo todavía suficiente para desarrollar su propio monitoreo y contrastarlo con lo que le reportan los partidos políticos. Manfredo, la organización que está a tu cargo, la organización que dirigís, se llama Acción Ciudadana. ¿Qué acción podemos tomar los ciudadanos para tratar de modificar, ya no solo tratar, lograr que cambie este sistema perverso? Mira, yo creo que desafortunadamente tenemos una cultura muy permisiva, muy tolerante. Creo que nuestra historia de alguna manera nos condena a esta actitud muy pasiva de estar, digamos, de alguna manera sometidos por la historia de dictadura y escasa democracia, lapsos democráticos muy cortos. Y yo diría que nos está haciendo falta más unidad, más agrupación, más nivel organizativo de barrio, de comunidad, que es donde se ha perdido, y no podemos esperar que surja de la cúspide de la pirámide, sino tenemos que esforzarnos por fomentar más organización comunitaria, que obligue el político jamás va a abandonar el esquema de la corrupción,
y del dinero fácil si no está sometido a un control. Si no funciona el control institucional, debería funcionar el control ciudadano. Porque estamos claros que no funciona el control institucional. No funciona ninguno de los dos hasta el momento. Manfredo, una última pregunta. ¿Qué te dice de la actual administración de gobierno el hecho de que 3 de 5 ministros de gobernación hayan enfrentado dificultades ante la justicia de tal manera que han sido giradas órdenes de captura en su contra? Mira, lo que dice es la gran irresponsabilidad que hay en el liderazgo político de este país, que siendo la seguridad uno de los temas prioritarios del país y que más angustian a la población, llegue gente que no solo no tiene la capacidad, sino que llega a aprovechar esos puestos para hacer negocios, prácticamente dándole la espalda a todo el problema de la seguridad que es tan grave en el país. Y yo diría que es simplemente irresponsabilidad política en este caso, pues del presidente, de su gobierno, de llevar a gente que no tiene las capacidades ni la altura, ni está comprometida con desarrollar pues, lo que hay que hacer en seguridad. Yo diría que... ¿Es gobernación el cofre del tesoro en el gobierno? Yo diría que sí, yo diría que ha sido no la caja chica, sino la caja grande. La caja grande para Manfredo Marroquín, fondos del Estado. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.